puedes escuchar la voz de la verdad las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La voz de la verdad, tu emisora. En este momento en Cantar de los Cantares, capítulo 2 y el versículo 15. En Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 15, voy a referirme a las cosas pequeñas. Las cosas pequeñas en las manos del Señor, las cosas pequeñas en las manos de los hombres. Pero el título en este momento es Las pequeñeces o las cosas pequeñas. En el libro de Cantares en el Antiguo Testamento, en el capítulo 2 y el versículo 15, que a la palabra dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Quiero decirles, amados hermanos, en este momento, que la palabra del Señor es muy clara cuando nos habla y nos enseña de cosas que no debemos de hacer. Pero antes de seguir adelante, les invito a hacer una palabra de oración, unas palabras de ruego y súplica en este momento. Señor, en el nombre de Jesús, nos disponemos a meditar en esta preciosa y santa palabra. Palabra que nutre nuestra alma, nuestro ser, y nos reconforta, Señor, y nos da seguridad de vida eterna. Por lo tanto, pedimos humildemente, Señor, nos sea dada sabiduría, que abra las mentes y los corazones de los oyentes en este momento, donde quiera que se encuentre cada uno, en el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, cuando leemos en Cantar de los Cantares en el versículo 2 y en el capítulo 2, versículo 15, habla de cazar las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en ciernes. Eso sí. Entonces, quiero decirles, amados hermanos, que este versículo aplicado a la vida cristiana nos advierten de no permitir que pequeños pecados que parecen ser insignificantes, cosas nimias, o sea, pequeñas, al parecer a veces de algún hermano, alguna hermana, de alguna persona, esas cosas insignificantes se desbordan en nuestras vidas. Y entonces, al salirse, hermanos, de la capacidad del cristiano de no poder sujetar la carne, de no poder sujetar la conciencia, y es decir, cada persona que no puede tener ese dominio propio sobre su propia vida, sobre su existencia, esas cosas que se consideran en el momento pequeñas, quitan el gozo, lo roban, hermanos, y roban esa relación, esa pureza con el Señor. Esas zorras pequeñas que son aquellas cosas de la vida cotidiana que llegan en forma imprevista y se van, que llegan de un momento a otro en forma inadvertida, pero que terminan con arruinar la vida del creyente.
Entonces necesitamos conocer lo que la palabra del Señor nos dice y a no ser petulantes, espiritualmente hablando. Mire, a poner sentido, mucho sentido de nuestra vida espiritual, para no fracasar, para poder escudarnos en el Señor Jesucristo de los ataques de Satanás, de los ataques de esta vida. Como dice en el Salmo 91, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, hermanos, poder nosotros en todo momento estar vigilantes, poder vigilar nuestras vidas en cada etapa de lo nuestro, en nuestra relación con nuestro Dios. Aleluya. Aunque hay cosas que parecen pequeñísimas, niñas, nosotros sabemos que las enfermedades son causadas por virus muy pequeños que a simple vista no se ven y que tienen que mirarse a través de un microscopio para poder ver los virus, para poder ver esas enfermedades. Alguna vez, estando en la costa pacífica como misionero, pude estar en un centro de salud especializado en la malaria. Y de pronto un galeno me dijo: pastor, mire, observe, aquí en esta plaqueta, los puntitos rojitos que usted ve, esa es Plasmodium falciparos. Y sí, señor, pude mirar, asomarme, hermanos, y aún con el microscopio aumentado quizás a 500 o 800 o 1000 veces, se veía un puntito casi diminuto de color rojizo. A veces esos pecados, hermanos y amigos, esos pecados se ven así, de esa manera, muy pequeños. Pero cuando la palabra del Señor dice: porque nuestras viñas están en ciernes, significa que esos pecados pueden llegar a tremendos problemas, mientras que cada individuo es joven y no puede determinar las consecuencias de su conducta, porque esa conducta y esa falta de cuidado le puede acarrear ir al infierno. Podemos mirar que esas cosas a las que se les presta poco cuidado o ninguna atención, por ser tan pequeñas, por ser tan insignificantes, de acuerdo al criterio de cada persona, se convierten en terribles males hasta llevarte al infierno. O sea que la condenación, hermanos, oiga esto, la condenación eterna es tan sutil, precisamente porque el enemigo se esconde en esas pequeñeces, como las pisadas de un gato. El gato, cuando va a cazar y se acerca a la presa, cuando usted lo observa, fíjese bien en las pisadas de un gato. Esto es como zapatitos de algodón, no se siente, porque es acolchonado, tiene como algodón en medio de sus patas, para que la víctima, para que la presa no oiga cuando el gato se acerca.
Así sucede. Esas cosas relativamente pequeñas, como dice aquí en Cantares. Oh Dios mío. Como dice aquí la palabra del Señor. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne, listas, aquel cultivo especial y precioso. Queremos referirnos al caso, por ejemplo, de Saúl, que pensó que era pequeña cosa, pero muy pequeñísima cosa, dejar vivo a Amalek, siendo que Dios le había dado la orden de exterminar a Amalek y acabar con ello, y una amalecita lo mató después. Con el correr del tiempo, Saúl quedó en las manos de una amalecita, porque no obedeció a la voz de Dios. Mire, Saúl no vio importante aquella cosa de dejar vivo a Amalek y dejar las cosas que a él le parecieron de vital importancia. Porque mire, lo que para el hombre es honorable, para Dios es abominación. Nosotros tenemos que aprender a valorar lo que Dios ordena, hermanos y amigos. Lo que Dios dice en su palabra, nosotros tenemos que aprender a obedecer. Y no tenerlo como poco o en poco. Porque la obediencia a Dios no debe ser parcial, sino total. Debemos obedecer a Dios. Si Saúl hubiese obedecido la palabra de Dios dada por el profeta, cuando Dios le ordenó exterminar a Amalek, Saúl no había corrido la suerte que corrió de manos de una amalecita. Puedo decir que en el Antiguo Testamento el que cometía adulterio y habían testigos eran apedreados irremisiblemente hasta morir. No así que en el Nuevo Testamento solo con mirar a una mujer con ella en su corazón ya adulteró. Con solo pensarlo. Mire lo que pasaba en el Antiguo Testamento y mire lo que pasa en el Nuevo. Y está escrito que la paga del pecado es la muerte. Esto es lo que al que mira como algo irrisorio mínimo, pero es causa de condenación. En otras palabras, hay que mirar las cosas desde el punto de vista de Dios. Vuelvo a repetir, lo que el hombre mira como algo honorable, como algo aceptable, para Dios es abominación. Saúl no lo vio de esa manera. Y también en el Antiguo Testamento era muerto el que era sorprendido en el pecado del adulterio. Ante 2 o 3 testigos cometía este pecado, era apedreado, era muerto, lapidado irremisiblemente. Pero luego vemos que en el Nuevo Testamento solamente con mirar y desear ya hay adulterio. Una persona puede acumular su pecado, puede estar allí pecando contra Dios, y como no es apedreado, como no es muerto en el momento, él considera que es una cosa mínima, pero para Dios no lo es. La palabra del Señor dice claramente que la paga del pecado es la muerte. Mire
cómo las cosas pequeñas se menosprecian. Pero cuando miramos esas pequeñeces, por ejemplo, en las relaciones del amor entre una pareja, y no se tienen en cuenta, no se aprecian por ser tan pequeñas, se dice que esto es total ignorancia. Porque esos hechos que parecen no ser importantes en la vida, esas cosas pequeñas, esas pequeñeces que pueden explicar, que pueden implicar felicidad, pero también pueden implicar dolor. Un poco de olvido en una cosa pequeña, un regalo. Recordar el día de cumpleaños, de matrimonio o de un acto amoroso en el matrimonio, en el hogar. Ese pequeño recuerdo hace la diferencia en nuestras relaciones con nuestras esposas o en las relaciones de padres a hijos o de hijos a padres, de el empresario a sus trabajadores o a la inversa. Así sucede en nuestras relaciones con nuestro Dios. Esto, hermanos, es una advertencia de no permitir pecados que parecen ser insignificantes. Cosas tremendas que hacen mucho, pero mucho daño. Pero nosotros sabemos y podemos mirar que esas zorras pequeñas escarban para hacer su madriguera. Esas zorras son astutas y celosas de su propia seguridad. Pero debo decirles, amados hermanos, que esas zorras se alimentan de frutas, entre ellas las uvas. Por lo tanto, cuando están en belleza, en cierne, acababan con las viñas, con el cultivo. Pero ahora vamos a invertir los términos. Esas pequeñeces en las manos del Señor se convierten en bondades. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Esas cosas que el ser humano no aprecia, Dios sí las aprecia. Porque los ojos de Dios están sobre los hijos de los hombres para mirar sus obras. Esas cosas insignificantes aparentemente en las manos del Señor son del todo milagrosas, del todo maravillosas. Y vamos a verlo a través de la bendita y santa palabra del Señor. Podemos ver, por ejemplo, hermanos, cómo la semilla de mostaza, por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13 y el versículo 31, la palabra del Señor nos narra cuando Él refiere una parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos. Oiga bien, hacen nidos en sus ramas. Quiero entonces, hermanos, mirar que esa semilla de mostaza es tan pequeño, tan insignificante, pero una vez,
como dice aquí la palabra del Señor, se siembra en el campo, en un campo fértil. Cuando ella germina y se hace árbol ya crecido, dice la palabra de mi Cristo que es la mayor de las hortalizas y se hace un árbol frondoso, un árbol tan grande que las aves del cielo hacen nidos en sus ramas. Pero esto sucede pues en las manos de mi Dios. Quiero recalcar que en la grandeza de mi Señor, en su inmensísima bondad para ti y para mí, es algo esplendoroso, algo maravilloso. Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesús. Qué bueno es cuando el Señor, en sus manos maravillosas, convierte lo pequeño en gran bendición. Y también me quiero referir al Evangelio según San Mateo capítulo 25 y el versículo 21, cuando habla acerca de la parábola de los talentos, cuando el Señor, yéndose lejos, llamó a sus siervos, el amo llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2 talentos y a otro dio 1 talento. Cuando vino él a recibir el talento que había dado a cada uno, el que recibió 5 lo había prosperado, lo había multiplicado. El que recibió 2 hizo de igual manera, pero el que recibió 1, ese hombre lo había enterrado, lo había escondido. No había hecho nada. Pero lo sorprendente, lo amoroso, lo especial es que dice el versículo 21 en Mateo 25, 21, que cuando el Señor le pidió cuentas a uno de sus siervos, Él le dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mire, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Qué gran significado en la vida cuando nosotros podemos hacer las cosas según la voluntad del Señor. Trabajar para Él con el alma, con nuestro ser, digamos, como decimos acá en Latinoamérica, en algunas partes, con el corazón en la mano. Bendito el nombre de Jesús. Con esa convicción de que lo que hacemos, lo hacemos para la honra y lo hacemos para la gloria del que vive y permanece por los siglos de los siglos. Ahora, hermanos, podemos mirar en el Evangelio según San Lucas capítulo 7 y el versículo 47. Es de notar cuando una mujer lavó los pies con perfume, los pies de mi Señor Jesucristo. Entonces vino la crítica, cuando entre ellos comenzaron a pensar y a decir: si el Señor supiera quién es esta mujer, no se dejaría ni tocar de ella. Una crítica. Entonces el Señor, entendiendo sus pensamientos, le dice a Simón, el fariseo:
entré a tu casa y no me disteis beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungisteis mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Era la costumbre en aquel entonces de hacer estas operaciones con un huésped, y mucho más con un huésped distinguido como mi Señor, que era considerado entre el pueblo como un maestro, como un rabí. Por lo cual te digo, le dice el Señor en el versículo 47, en Lucas 7:47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdonó poco, poco ama. Aquí está la inversión, lo inverso. Ella había pecado mucho, pero amó mucho. Y porque amó mucho, se le perdonó mucho. Entonces, el Señor se refiere a aquellos que se les perdona sus pecados o pocos pecados que haya cometido. El Señor dice en su palabra: mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Mire usted que tanto lo mucho como lo poco en las manos de mi Señor Jesucristo se convierten en tremendas bendiciones. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Tenemos el caso también de la pesca milagrosa. No habían pescado nada. Nada había pasado en ellos, en lo absoluto. Pero cuando vino el Señor, cuando vino a ellos, convirtió esa nada, lo convirtió en milagro, porque le dijo: echad la red a la derecha. Y echaron la red y sacaron tantos peces que las redes se rompían, tanto que llenaron la barca y tuvieron que pedir ayuda para volver a la orilla. Tenemos el caso de los huesos secos, donde solamente habían huesos de muertos. Y el Señor le dice al hombre de Dios, al profeta: hijo de hombre, profetiza sobre esos huesos. Y entonces, por oráculo de Dios, este hombre, este profeta iluminado de Dios, profetizó sobre ese valle de huesos secos. Y dice la palabra del Señor que se oyó un estruendo, y entonces esos huesos se llenaron de tendones, de músculos, y después se revistieron de carne, y fue formado un gran ejército. O sea que de la muerte el Señor trajo a luz vida, y vida en abundancia. Como es cuando una persona viene a los pies del Señor Jesucristo, y el Señor convierte la miseria, la pobreza, la indignidad en dignidad. ¿Por qué? Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él hace crecer y abundar en gran manera aquellas cosas para que el hombre es totalmente imposible de sostener, imposible de aumentar, porque Él es un ser. El hombre es un ser infinito, un ser finito, pero el Señor Jesucristo es un ser finito. Mire, el hombre es como la flor del campo que una vez que sale el sol se seca, pero el Señor en sus manos preciosas, nuestro Dios en sus manos gloriosas, todo lo convierte en bendición, porque en el Señor Jesucristo es el sí, en el Señor Jesucristo es el amén. Él perdona nuestros pecados, Él
con su sangre preciosa lava al hombre de sus pecados, porque Él en la cruz del Calvario derramó su sangre. Lo que usted debe de hacer en este momento es arrepentirse de sus pecados, invocando su nombre, pidiendo al Señor que Él extienda sus manos preciosas en este instante, que eso poco el Señor lo convierte en muchas, oído a esto, en muchas bendiciones. Bendito sea el nombre de Jesús. Y hace de tu vida algo agradable, un jardín de rosas. Porque el perdón de pecados trae gozo, trae alegría. Uno sabe cuando sus pecados son perdonados, cuando uno se arrodilla a orar, a invocar el nombre del Señor Jesucristo. Uno puede ver por la fe y puede sentir por el sentir del Espíritu, porque el Señor da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios cuando nuestros pecados han sido perdonados, cuando nuestros pecados en las manos de nuestro Dios se han convertido en bendición. Cuando estas cosas que para el común de las personas son solamente dolor y angustia, en las manos del Señor son bendición. El Señor convirtió los peces y los panes, los bendijo y los convirtió en abundancia. Habían pocos peces y pocos panes. Habían más de 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños. Y nosotros sabemos que los niños y las mujeres siempre son más. Y el Señor oró y bendijo sus alimentos y fueron convertidos en bendición. Quiero decirles, amados hermanos y amigos, por gracia, por la gracia eterna que el Señor ha derramado sobre el mundo, sobre todos aquellos que quieren entender este evangelio y quieren arrepentirse, oiga bien, que no niegan estas verdades, el Señor las convierte en bendición, así como aquellos panes y aquellos peces. El Señor le dio de comer a todas esas personas. Pero ahí no paran las cosas, porque los hizo recostar sobre la hierba. El Señor sabía y sabe todo. Ahí estaban hierba verde, fresca, hierba que era como un colchón. Y ellos se recostaron sobre la hierba y comieron hasta la saciedad, y sobraron 12 cestas. La palabra del Señor nos narra de este milagro. Y mire que esas 12 cestas nos dicen algo, porque el número 12 en las Sagradas Escrituras significa buen gobierno, y sobró, y el Señor no mandó a botarlo, no, Él dijo: recoged las sobras, que significa que el Señor todo lo planifica bien, todo lo ordena, porque Él es ordenado, Él es preciso, conciso y perfecto.
Así que te invito en este momento a recibir al Señor Jesucristo en tu corazón, en tu ser, para pedir perdón, el ser lavado con la sangre del Señor Jesucristo. Y no importa lo que usted pueda pensar, el Señor es bueno y porque para siempre es su misericordia. El Señor es santo y sublime y ha hecho cosas grandes, amigos y hermanos, para la vida de todos y cada uno de nosotros. Hay gozo cuando nuestros pecados son perdonados. Aquella mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, el Señor le preguntó: ¿quién te condena? Ella, levantando la vista, miró y dijo: Señor, nadie. Luego el Señor le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más, para que no te acontezca algo peor. Así que en este momento quiero orar por una persona, por un amigo, por alguien que haya entendido que lo poco en las manos del Señor es bendición, y también lo mucho es bendición, es grandeza, es misericordia. Pero lo poco y lo mucho en las manos de los hombres es un problema, y problema grave, porque la palabra del Señor también nos dice en el libro de Eclesiastés, bendito sea el nombre de Jesús, cuando habla acerca de que las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura, oiga bien, algo pequeño, al que es estimado como sabio y honorable. Algo pequeño, una pequeña locura, un desvarío. La acción de un santo, de una santa, de una persona que ama las cosas del Señor. Pero dice la palabra del Señor que asimismo una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable se convierten en un dolor de cabeza, en mal testimonio. Y por eso el mundo no hace sino que señalar y acusar. Y aquí el dedo acusador de aquellos acusando a los siervos del Señor. Así que, amados hermanos y amigos, vamos a orar en este momento invocando el nombre del Señor Jesús sobre su vida, sobre una comunidad que en este momento está oyendo la palabra del Señor, para que el Señor haga su obra preciosa y maravillosa en la vida de todos. No importa el que dirán, que dijeron, que no dijeron, que se hizo, que no se hizo, que había mucho, que había poco, no importa, no interesa. La palabra del Señor dice: yo soy el que perdono todas tus iniquidades, y por amor de mí nunca más me acordaré de tus pecados. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Hagámoslo en este momento, oremos. Pidamos del Señor la misericordia para todos y cada uno, en el nombre de Jesús. Amado Dios, aquí está tu palabra, el consejo divino. Hay muchas personas allí al pie del receptor, oyendo estas palabras de gloria. Señor Jesús, tómalos
de su mano derecha. Tómalo, Señor, para honra y gloria de tu nombre, que ellos puedan entender y arrepentirse de sus pecados. Poder reconocer con un reconocimiento perfecto, un reconocimiento tremendo. Y entonces la gloria de Dios, el poder de mi Señor, se hará presente y ellos podrán sentir el perdón de sus pecados, porque se han arrepentido de todo corazón. Paz de Cristo para todos mis hermanos en este momento. ¡Atención! ¡Atención! Noticia de última hora. ¿Sabías que todo lo que la palabra de Dios ya había dicho, ahora la ciencia ya lo ha confirmado? Los grandes descubrimientos, la arqueología y la tecnología. Te invitamos a nuestro programa La Ciencia a la Luz de las Sagradas Escrituras, en la voz de nuestro pastor Henry Casarán, todos los martes a partir de la 1:30. Muchas gracias por escucharnos. Esta es La Voz de la Verdad, tu emisora.